poquito de abajo le van a tomar por ahí. Ahora mirá qué lindo como tiene composición salada. Pero sí, no voy específicamente para ver los temas. Bueno, te decía a ti. Sí. Sí, ¿cómo no? Por algún lugar Sí, sí, sí. que no moleste a la gente. Mire, este chico. El taller, por ejemplo, Así me pone. esa piranha cara con la plata de mi mayor. Tiene un nombre. Pero para las pulseritas. Pulserita, eso puede ser pulserita. ¿Y no crees que es el taller? Colgantes. ¿Pero lo viste el taller? Así, pero sí, viendo no sé cómo salió eso. Ahí fue. Herencia, pero. Hola, ¿Qué tal? Mariana, ¿cómo andas? Bien, recién la llevé a lo de la está trabajando. ¿Está trabajando? Sí, ¿cómo andas usted? Sí, el tiempo nomás. Yo estaba ese, yo ando con Me un media cuello. Estoy controlado también, entonces no me puedo ni mover. Y empecé a hacer toda la parte de atrás. Así que voy a arreglar frente, porque quiero algún punto acá. Si querés Claro, yo le quiero para mi nombre. Mira, pero que se casó con una amiga. Sí, sí, pero bien. Y el hermano de él trabaja acá conmigo. El hermano de él.
Mariano es tuyo, ¿no? Mariano. Bueno, Mariano Draghi, la motivación y la raíz creo que nace un poco sobre este trabajo, ¿no? De artesanía, nace un poco por tu padre, ¿no? Sí, es así. Desde chiquito empezamos a acompañar a mi papá en su trabajo, más que nada por hacerle compañía. Generalmente veníamos los domingos con mi hermano a acompañarlo y bueno, y de ahí, desde más o menos tenía 7, 8 años, empezamos a hacer algunas cositas porque estábamos aburridos acá y bueno, y nos enganchamos en este tema. Contame dentro del trabajo, tu trabajo diario y en realidad, bueno, todo lo que pasa un poco entre bambalinas, ¿no? Lo que evidentemente pasa en un taller. Y generalmente hay que hacer todo lo que nosotros trabajamos, todos los trabajos que hacen acá están ordenados por la gente, así que hacemos todo lo que está pedido en este momento. Trabajamos más o menos 12 horas por día y bueno, se hace y cada cual tiene su trabajo que hacer. ¿Ustedes trabajan con algún diseño de creatividad propia o evidentemente todo es en función de lo que les piden, lo que les requiere, digamos, el público en general? Sí, nosotros tenemos nuestros modelos ya establecidos y tenemos un catálogo donde están todos los modelos y de ahí la gente ordena el modelo que desea. ¿Dónde está la mayor avidez o el interés por estas cosas? ¿En el extranjero? ¿En el, digamos, dentro de nuestro país? ¿Cómo es los pedidos que ustedes reciben? Obviamente que trabajan a nivel internacional, ¿no? Sí, es así, pero más que nada estamos trabajando mucho para las empresas en este momento. Sí, de nuestro país. Dentro de los trabajos esto de artesanía, bueno, visitantes así que te acuerdes de visitantes así de ilustres o importantes que hayan requerido el servicio de ustedes. Sí, no sé, le puedo decir Federico Lupi, que me acuerdo en este momento, pero sí, mucha gente viene a visitar nuestro taller. El origen de la platería, ¿cómo ustedes, un poco la materia prima, dónde la sacan, cómo trabajan, los orígenes de todo esto no, porque evidentemente ustedes van reformando, van haciendo, van cultivando todo esto que es plata. Los orígenes, y bueno, mi papá se encargó de recrear la platería gauchesca, la platería criolla. Y bueno, no sé, trabajamos con la materia prima es plata de recuperación. Bueno, sí. Gracias por tu No, nada. No, atende. Bueno, Juan Patricio, te interrumpí un poco en tu tarea. Contame, yo sé que vos estuviste en Florencia, ¿puede ser? Haciendo el curso. Bueno, contame a qué se debió un poco ese viaje y cuál es el curso que fuiste a hacer, o por lo menos la capacitación que fuiste a hacer a Florencia. Y yo fui a hacer un curso de repujado a una escuela de orfebrería donde enseñaban escultura, joyería, y yo fui a especializarme en repujado y cincelado, más que nada. Y bueno, la idea era irme a eso, hacer una especie de máster y viajar a Europa, que siempre había sido mi sueño, ¿no? ¿Esto es una tradición o es una artesanía que en realidad se viene perdiendo, ¿no? A nivel internacional, bueno, vos has tenido oportunidad de viajar por otros lugares y bueno, y esto te da la autorización como para poder hablarnos en ese tema, ¿no? Sí, lo que estamos haciendo nosotros es un poco rescatar las técnicas, o sea, que se usaban en la Edad Media y que ahora se están perdiendo. Y esa es nuestra tarea, ¿no? Rescatar un poco eso. Y no sé, eso es nuestra labor principal, dedicarnos a hacer el trabajo de la manera más, con la doctrina que se utilizaba en esa época, ¿no? Esto obliga también un poco a hacer un poco de investigación dentro de lo que fue un poco el pasado para poder llegar a lo que ustedes han logrado, ¿no? Sí, es una tarea, o sea, de rescate, ¿no? Hay que investigar muchísimo y tratar de buscar también bibliografía donde, o sea, por ahí encontrás algo, pero es muy difícil. No es abundante la bibliografía. No, escasea mucho, sí. Profesores así en el mundo que queden sobre esto, porque evidentemente son tradiciones que se vienen perdiendo, ¿no? Y también obviamente en la doctrina, ¿no?
Sí. Yo, o sea, mi papá consiguió uno en Florencia, que era escultor, pero se había dedicado en su juventud a la joyería, más que nada. Y bueno, de ahí, o sea, hablando, o sea, me pudo enseñar un poco lo que era el repujado, o sea, que es un poco más escultórico que el cincelado. Esto evidentemente ya técnicas industriales es muy difícil también de aplicar, ¿no? Porque esto sigue siendo totalmente artesanal, ¿no? Sí, tampoco es nuestra idea, o sea, industrializarnos, o sea, mantener la tradición en este trabajo. Eso es lo fundamental, a lo que apuntamos nosotros, ¿no? Porque de lo otro se podría encontrar trabajos industriales, se encuentran en todo el mundo, más en Italia, que, o sea, se hacen joyas, pero súper livianas y se apunta más a lo comercial, ¿no? Cuando viene el extranjero así a elegir esto que realmente son obras artísticas, ¿hacia dónde apunta su avidez, el interés? Y más que nada a la terminación, ¿no?, de las piezas que le damos nosotros, que realmente es muy difícil de encontrarla, porque nosotros le damos terminación casi de joyería, a piezas de gran volumen, que por ahí, o sea, es muy difícil apuntar a eso, ¿no? Y bueno, más que nada eso. Bueno, y o sea, el diseño de la pieza, que es fundamental, yo diría, ¿no? Eso es lo más artístico del trabajo. Además de saber realizarlo, o sea, llevarla a la práctica. ¿Qué herramientas utilizan en este trabajo ustedes? ¿Qué herramientas utilizamos? Sí, o sea, las más utilizadas, si podemos llamar así. Y la verdad que de todo. Yo más que nada martillos y cinceles, que es o sea, a lo que más me dedico yo, que es al cincelado, repujado y al batido de piezas. Pero según la tarea que realice cada uno, en realidad se utilizan sierras, limas, o sea, de todo. La exigencia física, ¿la mayor es visual? Para lo que yo hago y para el grabado también, sí, más que nada visual. Para el calado, yo diría que para todo, no para, tanto, sí, para todo. Bueno, gracias por tu No.
Señor Draghi, me gustaría encontrar un poquito las raíces de cómo, ¿no? De esta profesión bueno, tan especial, que en alguna medida pareciera que estuviera en extinción en muchos lugares del mundo, ¿no? Bueno, cuéntenos un poquito los orígenes de todo esto. Bueno, como usted dice, sí, verdaderamente esto cuando yo comencé y ahora el 1 de agosto precisamente de este año va a ser 38 años que puse mi primer taller, pero diría que mi inquietud por la parte artesanal, especialmente en lo que se refería a la platería gauchesca, comenzó quizá un poco antes, no sé, hace casi 40 años, cuando tenía 14 o 15 años. Lo que pasa es que este es un oficio que tiene dos formas de aprenderse. O sea, uno va a un taller, como en el caso de los chicos que están trabajando ahora en este taller, o se transmite de padres a hijos. Pero cuando a mí se me ocurrió la peregrina idea de aprenderlo, no había, ni mis padres eran plateros, ni había un taller donde ir a aprenderlo. De modo que estaba en pañales todo esto. Era imposible encontrar un referente donde yo pudiese aprender lo que a mí me gustaba hacer o mi inclinación de que era muy chico. Que todo comienza con un enorme cariño que yo tenía por el caballo, es decir, que era mi modo de locomoción. Cuando era chico yo iba a la escuela a caballo, hacía varios kilómetros diarios. Y eso después transportaba a la admiración que yo sentía cuando veía a los paisanos en mi pueblo desfilar con todo el ajuar de plata, no solamente en la vestimenta del personal del gaucho, sino en lo de su compañero inseparable que era el caballo. Y a mí, yo realmente sentía una atracción muy especial por todo eso, y pensaba siempre de muy chico, ¿cómo se hace todo esto? ¿De dónde lo sacaron? Y no había un taller, no había lugares, es decir, yo preguntaba dónde podía ir a aprender y nada, no había, todas las respuestas eran que no había nada. De modo que cuando tenía más o menos 15 años, apareció ante mi vista en una publicidad de una revista un curso que se hacía por correspondencia de joyería. Entonces yo pensé, para mí esto puede ser la solución a mi problema. Entonces llené el cupón, lo envié, a vuelta de correo recibí una abundante información de cómo se podía aprender a conocer al menos el tratamiento los distintos tratamientos que llevaban los metales preciosos con el cual estaba hecho la artesanía que yo pretendía hacer. De modo que bueno, me inicié en ese curso. Es una cosa que en algunas oportunidades cuando alguien me pregunta después de tantos años no pueden creer que ese ha sido el comienzo, pero ese fue realmente mi comienzo. Es decir, a raíz de ese curso aprendí a conocer los distintos tratamientos que llevaban los metales preciosos, cómo se recortaba una pieza, cómo se fundía el metal, cómo se dibujaba, cómo se calaba, cómo se cincelaba, cómo se grababa, cómo se soldaba una pieza. Y entonces empecé con cosas muy pequeñas y después obviamente el enorme impulso a lo que fue la recreación que yo quise hacer y que logré hacer en los talleres de platería, fue mi pueblo. Eso lo debo casi con toda seguridad al entorno donde viví y la recreación de todas las manifestaciones tradicionales que se viven aquí en San Antonio de Areco. Eso merece un capítulo aparte, porque San Antonio, a partir de la aparición del segundo sombra, allá por el año 1926, recrea todas las manifestaciones tradicionalistas en su máxima expresión, que pueden ser usos y costumbres del paisano o del gaucho, los bailes, la música y las danzas, las artesanías, todo lo que significaba el gaucho y su entorno. De modo que yo, una vez aprendido la parte técnica, una vez que ya había desarrollado bastante la técnica de cómo hacer una pieza de platería, recurrí a la información que me brindaba la gente del lugar para hacer la otra parte, que era la parte histórica. Es decir, había que hacer piezas de platería gauchesca con absoluto rigor histórico. No era cuestión de hacer cosas de plata, había que hacer piezas de plata verdaderamente que respondieran a los estilos que se habían dado en el siglo pasado y que le habían dado precisamente orfebres de primer nivel que habían creado para el gaucho esa platería. De modo que ese fue mi gran desafío. No solo requiere un taller que estaba absolutamente extinguido, una profesión que estaba casi por completo extinguida en todo el país y que había tenido su enorme esplendor en el siglo pasado, sino aprender las técnicas y aprender la historia de esa, los estilos distintos. ¿Por qué en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la llamada platería porteña era más despojada de cincelado, era una platería mucho más lisa? ¿Por qué en el litoral era mucho más cincelado, todo mucho más barroco? Todo eso
lo fui aprendiendo gracias a la enorme información que me fue trayendo la gente de este pueblo, que vive... En San Antonio se dan algunas cosas bastante extrañas. San Antonio no tiene gauchos, porque el gaucho fue un producto del medio y como tal desapareció el medio en San Antonio. Los campos son muy chicos, las propiedades se van achicando, entonces ya el gaucho no tiene donde desarrollar su actividad. Pero sí hay una enorme cultura gauchesca. Y la gente vive en una investigación permanente sobre usos y costumbres y todo lo que he referido a la historia del gaucho. De modo que yo cuando hablo de que San Antonio fue para mí el impulsor de mi actividad, y yo le debo parte de lo que soy a San Antonio, así lo manifiesto en cuanto a exposición hago aquí o en el extranjero, es la verdad lo que estoy expresando, porque la gente me vigilaba, estaba atenta y vigilante a lo que hacía, y cuando hacía alguna pieza que no llevaba el sello de lo que era la platería tradicional, venía alguien... Que hubiera la raíz o la génesis de este lugar. Exactamente, siempre venía alguien y me lo hacía saber. Esto no corresponde a la platería tradicional. De modo que fui haciendo mi propia investigación. Me recorrí cuánto museo tenía platería gauchesca y cuánta colección particular había, y ahí le fui dando a mis piezas el rigor histórico que yo pretendía darle. Obviamente, esto no solamente da lugar a la recreación de esas piezas que uno hace, sino también al espíritu artístico que uno debe llevar adentro. Entonces puede crear alguna cosa, pero lo que se puede hacer en la creación es otro tipo de pieza. En la platería gauchesca uno puede dar un estilo propio o una evolución lógica a la pieza, pero de ninguna manera desvirtuarla como se ve desvirtuado cuando yo aprendí esto. Los plateros contemporáneos que yo tenía, que no eran plateros criollos, que hacían una pseudo platería gauchesca, la hacían para el turismo, entonces la decoración no correspondía para nada a lo que era la platería tradicional. De modo que cuando yo hago alguna pieza, digamos, con algún tipo de evolución, tiene que ser una evolución lógica. De modo que no se pierda para nada el espíritu que tenía aquella platería. El contenido, exactamente. De modo que eso a mí me costó un enorme sacrificio porque, ya les digo, no tenía experiencia, no tenía dónde aprender, no tenía quien me guíe desde el punto de vista técnico. Pero todo eso lo fui superando a través de una enorme vocación y afición por el trabajo. Yo fui educado en la cultura del trabajo. Mis padres me enseñaron eso desde muy chico, entonces de modo que, y esto era mi gran pasión, entonces yo le dedico horas y horas. Ahora, a pesar de ya llevar casi 40 años en el oficio, yo le dedico todos los sábados y domingos a esto, los días feriados. No paro nunca de trabajar. Mientras Dios me dé salud voy a seguir haciéndolo de la misma forma porque es mi pasión. Es decir, siempre creo que me falta aprender algo más y sigo aprendiendo, y sigo trabajando y sigo investigando sobre el tema. Al extremo que ahora, que a Dios gracias, mis hijos me han seguido en el oficio, trabajan conmigo. El mayor de ellos, después de 12 años de oficio, cuando ya tenía realmente muy bien ganado su derecho a ser un platero de ley, tuve la posibilidad de enviarlo a perfeccionar una parte del oficio a Florencia. Estuvo 14 meses haciendo un máster de cincelado y repujado, y volvió, ustedes los habrán visto, les habrán mostrado piezas que hizo con una enorme experiencia y un enriquecimiento desde el punto de vista cultural artístico impagable, ¿no? De modo que yo lo que pretendo es llegar a lograr el nivel de excelencia en mis trabajos. Yo siempre creo que nunca está bien hecho lo que se hace, que falta, que siempre se puede mejorar. Y eso es lo que ha dado a esta tarea que yo hago una difusión de alcance que yo no lo esperaba. Obviamente ni soñaba en esto, porque a partir de esta recreación, de este taller que empezó hace tantos años, ahora hay un resurgimiento de la platería tradicional. Por ahora, por lo que yo alcanzo a ver, es demasiado apresurado decir que ha resurgido la platería del siglo pasado. Están surgiendo artesanos, pero para convertirse un artesano en platero en orfebre tiene que tener muchos años de oficio. Esto no es ninguna ciencia, no tiene secretos imposibles de develar, simplemente son años de oficio. Y por ahora es todo muy nuevo. Entonces hay un gran surgimiento de artesanos, que no quiere decir que todavía sean plateros, son artesanos en plata. Con el tiempo, y si realmente su vocación los lleva a perder el tiempo que necesitan para elaborar piezas importantes, van a convertirse en orfebres. Pero por ahora son artesanos. Pero al menos hay un resurgimiento. Hay mucha gente que ya vive de esto y que está haciendo una tarea que es noble.
usted lo consolida su trabajo, pero también no queda entre nuestra frontera, sale a hacer exposiciones, sale a mostrar, ¿no?, las cosas nuestras, como dice usted, implícito en la historia, en el acervo cultural del gaucho. Bueno, cuéntenos un poquito la difusión de todo esto y también quiénes son, evidentemente, porque hemos visto a través de fotografías y esos personajes de la historia, personajes de la política y del arte en todo sentido, que han visitado y han tomado contacto con ustedes y han podido también dar algo de lo mucho que sabe hacer. Bueno, tendríamos que volver a repetir alguna frase que dije al comienzo. Esto era un oficio perdido, un oficio raro. Entonces, cuando llegaban en San Antonio está siempre en el tapete. San Antonio es un pueblo con marca, de modo que la gente viene, el periodismo viene siempre a investigar alguna cosa. Y cuando se encontraban con un platero que estaba tratando de luchar con la platería de los gauchos que se hacía anteriormente, entonces eso fue un punto de atracción muy especial que tenía todo el periodismo que llegaba a San Antonio. Entonces todos llegaban al taller y la figura mía salió catapultada. El taller, yo realmente nunca esperaba esto. Hasta le digo, como yo soy de bajo perfil publicitario, yo nunca salgo a hacer nota yo o a pedir una nota. A mí me daba, y a hoy mismo le digo que siento a veces un poquito de vergüenza cuando viene tanta gente a hacer notas acá, o viene periodistas del extranjero. Lo cierto es que esto tomó una difusión que, repito, yo no esperaba, y había que ponerse a la altura de esas cosas. Yo nunca creo estar demasiado a la altura de eso. Lo que pasa es que tampoco podía negar la entrada al periodismo acá. Entonces esto alcanzó una difusión enorme y como consecuencia empezaron a llegar las invitaciones para hacer las exposiciones en distintos lugares del país y fuera del país. Nosotros fuera del país hemos hecho varias y le aseguro que hacer una exposición fuera del país a nosotros, e incluso dentro mismo del país en este momento, es muy difícil. Nos requiere una enorme cantidad de tiempo que no lo podemos reemplazar por otro tiempo. Si tenemos un tiempo para hacer las cosas y hacer una muestra, por ejemplo, la última que hicimos, nosotros hicimos muestras en Estados Unidos, hicimos muestras en México, hicimos muestras itinerantes en el viaje de la Fragata Libertad durante 3 años seguidos. Hicimos la última de gran importancia en París, en el año 95, y ahora es probable que se haga una dentro de muy poco tiempo, o quizá un año, en Nueva York, pero esto es, vamos a ver cómo podemos organizarnos, porque yo tengo un problema adicional, no tengo stock de mercadería, entonces debo salir. Nosotros no hacemos exposiciones para vender, que hacen una muestra absolutamente cultural, entonces necesitamos el sponsor que la haga, que siempre hay, ¿no? Porque en el caso de la muestra de París, esa muestra la hizo la fundación del Banco Mercantil, o sea, llevamos 200 kilos de material, pero el problema adicional que me refería anteriormente da cuenta de que yo debo ir a pedir piezas a mis clientes y siempre cuento con la buena voluntad de los clientes que tienen piezas mías que me las presten, pero usted imagínese que hay gente que tiene a lo mejor 10 o 15 o 20 piezas mías y esas piezas, esos no solamente van a desaparecer de sus vitrinas por 4 o 5 meses, sino que van a ser trasladadas a lugares que pueden correr el riesgo de no volver, porque pueden ocurrir distintas causas por las cuales pueden no volver las piezas, ¿no? Es un riesgo, el cliente debe correr con ese riesgo y yo les agradezco mucho, pero no puedo estar todo el tiempo pidiendo esas piezas para hacer exposiciones. De modo que yo cuando fui a París, inmediatamente surgieron de Holanda, de Roma, de Austria, de Alemania y de Suiza, pidieron la misma muestra, y de España, pero también. Pidieron la misma muestra, ¿por qué? Porque estaba armada en la embajada en París. Se había armado una muestra realmente excepcional, había 150 piezas de platería con un nivel de primerísima calidad como la había armado la embajada en París. Entonces obviamente todas las embajadas argentinas en esos lugares que les digo, estaban ansiosos de tener la misma muestra. Es decir, ¿por qué se lo ha hecho en París y por qué no en Roma y por qué no en París, en Italia, y por qué no en Ámsterdam y por qué no en Múnich y por qué no aquí? Pero era imposible moverse. Yo debía estar todo el tiempo, un año entero haciendo exposiciones. ¿Y qué hacía? Y el trabajo, el lucro cesante. Esa era la parte práctica, es imposible. De modo que las seleccionamos muy bien las muestras y hacemos las que se pueden hacer. Es posible, le digo, que hagamos una ahora, es muy probable que se haga una en Nueva York, pero yo acá en San Antonio paralelamente estoy armando un museo de una casa muy grande, que es mi locura, mi pasión,
hacerlo, es decir, dejar consolidado ese trabajo con un gran taller, una gran muestra de platería, un museo con platería auténtica. Y bueno, entonces eso también me está llevando mucho tiempo y no dispongo de tanto tiempo ya para hacer muestras. Y con respecto a los clientes que tenemos, sí, viene de todo el mundo. Ahora viene gente de todos lados a comprar. Y hay gente que espera años que se les haga una pieza, porque obviamente ustedes habrán visto que la capacidad de producción nuestra es muy limitada, el trabajo es ese. Nosotros no hacemos ninguna concesión a técnicas modernas. Precisamente lo que fue a hacer mi hijo a Italia es recuperar la orfebrería que está absolutamente perdida, porque hoy mismo las escuelas de orfebrería en Europa no enseñan cincelado, ni repujado. El arte pasa por otros andariveles, que se llama arte moderno, del cual yo reconozco que no tengo la suficiente formación académica como para interpretarlo. Entonces yo interpreto el arte renacentista, por ejemplo, para mí eso es verdadero arte. Entonces nosotros por ahí nos manejamos, y eso hay que hacerlo, y eso se hace de una sola forma, artesanalmente, y no con técnicas modernas. De modo que esto lleva, cada vez en lugar de aumentar la producción estamos tratando de hacer mejores piezas de más calidad y con más tiempo de elaboración. Así que bueno, la gente espera, tengo clientes empresas, fundamentalmente los grandes compradores nuestros son las empresas como regalos de importancia, personalidades de todo el mundo y coleccionistas de todo el mundo que llegan, y particulares obviamente también. La platería gauchesca también llega como difusión cultural en las embajadas a través de distintas personalidades dentro de las relaciones públicas, exteriores. Cuéntenme un poquitito así, pedidos que realmente puedan destacarse o subrayarse. Sí, llegan de las embajadas, llegan muchos pedidos. Yo tengo muchos clientes que son diplomáticos argentinos que llegan, porque obviamente una de las artesanías que más nos distinguen a nosotros es la platería gauchesca y la parte de trabajo en cuero crudo. Eso es típico porque la platería nuestra, la que usaba el gaucho, no tiene antecedentes en el mundo, hay muy pocos antecedentes. Eso era ponerle plata al ajuar del caballo, era algo decididamente podían hacer los reyes y en algunos casos muy especiales así. Pero que aquí un personaje de campo, digamos un asalariado, una persona que podía llegar a tener en su caballo tanta platería, eso no se dio en ninguna parte del mundo. Algunas cosas en México, algunos de los charros mexicanos, algún bordadito de plata en su montura, pero tanta. Entonces, de modo que la artesanía que más nos representa en el mundo es la parte de cuero crudo, que tampoco se hace en ningún lado, y la platería gauchesca. Así que como muestra cultural de Argentina, como regalos empresarios y regalos diplomáticos, se lleva muchísimo, a distintas embajadas, permanentemente se hace eso, sí. La materia prima es de reciclado, se utiliza genuinamente. ¿Cómo un poco el origen de la materia que ustedes utilizan en su taller? Bueno, como nosotros no trabajamos gran cantidad de demasiados kilos de plata por mes, de nuestro tiempo, repito, el trabajo es todo a mano, no tenemos una gran producción, siempre tratamos de elegir la plata, y por lo general trabajamos plata de reciclado. Nosotros buscamos siempre platería de título 925, que estaba hecha ya fundida para hacer cubiertos, jarras, y si era platería inglesa mejor. Entonces esa plata ya como había sido usada en distintas piezas, ya nosotros teníamos la seguridad de lo que estábamos fundiendo, era plata probadamente buena, de muy buena calidad. No tiene nada que ver con el título, porque usted puede trabajar plata ahora 1000, que es la más pura, hacer la aleación en cobre para llevar a 925 a 900 y ponerle menos cobre, incluso hacerla de mejor título y no tener la calidad de aquella por la limpieza, porque el problema pasa por la pureza de la plata, por la limpieza que debe tener, especialmente cuando se hacen obras como las nuestras, que son piezas que llevan siempre una parte lisa. Entonces esa parte lisa, la plata tiene que ser de muy buena calidad y estar muy limpia para que la parte lisa quede perfecta, ¿no? Y eso es uno de los detalles que más buscamos nosotros, la perfección en el trabajo, ¿no? En la determinación. De modo que bueno, cuando conseguimos esa plata compramos, y si no recurrimos directamente a los laboratorios, que generalmente en este momento están trayendo mucha plata de México y de Estados Unidos, para el consumo, que es de muy buena calidad también. Pero
no tiene la pureza, repito, que tenía en aquella platería, que cuando consigo compro. Es decir, todo lo que sea platería digamos, lo que se llama chafalonía, que se funde cuando es plata inglesa, especialmente, es de muy buena calidad. Por último, lo que hace a los sueños están cumplidos, tiene continuadores a través de sus hijos. ¿Cuáles serían los objetivos finales o cuál sería el sueño en este caso de usted, que evidentemente ha transitado por todo este trabajo que ya más que difusión tiene un reconocimiento, ¿no? Bueno, el hecho de que podamos realizar lo que le estaba comentando anteriormente, y usted ha mencionado también el seguimiento de mi oficio a través de mis hijos, la continuación del oficio a través de ellos, es uno de los sueños dorados que tuve durante toda mi vida. El haber hecho solo enlace desde una alicaída platería criolla que estaba, digamos, como comentamos al principio, prácticamente desaparecida, y el hecho de que mis hijos continúen con esto, y el hecho de que poder realizar un museo y darle a San Antonio de Areco un espacio que estaba vacío, que necesitaba realmente San Antonio de Areco, es parte de mi sueño cumplido. Mucho más allá de las exposiciones que se han hecho y del reconocimiento que he obtenido a través de, que a uno siempre lo llenan de orgullo, lógicamente, pero mucho más allá de todos esos reconocimientos y exposiciones y las que se irán a hacer afuera, es el hecho de poder concretar este sueño que es San Antonio de Areco. Que San Antonio de Areco siga manteniendo su identidad a través de manifestaciones de este tipo, como son las platerías, como son los trabajos artesanales hechos auténticamente. Yo soy un gran defensor de todas las tradiciones, porque creo que los pueblos sin tradición no tienen destino. Es decir, creo firmemente en que hay que recuperar la identidad nacional, que está tan perdida y tan vapuleada. Y yo creo que yo estoy haciendo un esfuerzo, yo siento que estoy haciendo un esfuerzo por eso. Lo digo sin ningún tipo de soberbia, ni mucho menos que se me interprete, porque quiero lo que hago, y lo siento lo que digo, lucho por la tradición y establecer acá en San Antonio un lugar de estos, y que continúen no solamente a través de mis hijos, sino de los aprendices que hay y que va a haber seguramente con el tiempo, es mi gran sueño. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Nunca fue habitada, ellos vivían en la otra parte de allá. Supongo que antes de haber sido habitada. ¿Será que me voy? No, quiere decir que así le hacemos la publicidad. No me gusta. Siempre viene, pero no me gusta. Claro, se ven las viviendas primitivas de... Claro, la estructura que está asentada y revocada en barro. Ahí está Vidal, La parte cuadro. de arriba la más bien. Fíjate los cuadros. Lugar significativo por la Intendencia Municipal.
Miguel Ángel Gasparini, contanos un poquitito la historia de este lugar, de este sitio histórico, y bueno, un poco también una síntesis de lo que significa San Antonio del Areco como parte de nuestra cultura gauchesca. Cómo no, y bienvenidos a San Antonio de Areco, de un pueblo de la provincia de Buenos Aires como son ustedes. San Antonio de Areco es la cuna de la capital de la tradición argentina, gauchesca y pampeana. Aquí estamos en este museo que se llama La Recoba, que ha sido abierto al público ayer, así que es nuevito. La Recoba fue una antigua carnicería, por eso le dejamos las gancheras, los zócalos de azulejos, y acá es mi taller, donde yo pinto, trabajo, muestro mis obras, enclavada en este San Antonio de Areco, que ya tiene 265 años, es del año 1730, se llama San Antonio por el santo San Antonio de Padua, y Areco por el río Areco, en homenaje a un capitán español de ese apellido. Pero el pueblo es famoso no desde 1730, sino de 1926, cuando se publicó el libro Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes. Se publicó acá en Areco. Entonces, ahí surge al escenario literario mundial el Pago de Areco. Y Don Segundo Sombra existió. Fue un personaje real, llamado Segundo Ramírez. Y Guiraldes se inspiró en él. Por eso todo es artesanía en Areco, todo es tradición, costumbres, historia, arte, valorización de lo nuestro, de nuestro pasado, de nuestras raíces. Somos un pueblo que ama sus tradiciones, que sabe que es heredero de un gran patrimonio cultural. Y entonces lo difundimos con nuestra arquitectura, con nuestras pinturas, nuestros libros, nuestros artesanos. Tenemos de fondo un gaucho, contame un poco su historia. Este gaucho, que yo lo he puesto en un lugar de privilegio, era el Mosco Pereira. El Mosco le decían porque era tan jinete que se prendía a los animales y no lo volteaban, se clavaba como un mosquito. Fue abanderado en las fiestas de la tradición. Yo lo he pintado con tiza y lo tengo aquí en este lugar. Ha fallecido hace 5 o 6 años, fuimos grandes amigos, por lo tanto este es un homenaje a este gaucho auténtico del Pago de Areco. Todavía quedan algunos viejos paisanos y hay un semillero de jóvenes que siguen la tradición, que se visten a la usanza típica campera, que practican las artesanías, las danzas, la música, los bailes, las canciones del sur de la provincia de Buenos Aires. Eso es el espíritu guiraldiano que nos ha quedado en este Pago de la tradición. Frente a tu lugar histórico hay otro boliche, otra vieja pulpería. Contanos un poquitito la historia de esa pulpería. Esa pulpería que está acá enfrente, que es un viejo almacén, nosotros le decimos el almacén de los vascos, porque los propietarios son los vascos Besonar. Ahí venía Don Segundo Sombra a tomar sus copas. Cuando venía del campo, a 3 leguas de acá, o sea 15 kilómetros, venía en una americana. Paraba, hacía su primera parada acá, estoy hablando del año 1934, 33, 34, 35. Él murió en el 36, Don Segundo Sombra. Entonces se tomaba una copita de anís, porque le gustaba mucho el anís 8 hermano. Y entonces acá en la pulpería de los vascos, ahí todavía sigue el boliche, está el estaño, está el mostrador de antes, ¿no? Así que esta es la esquina más tradicional de Areco. Aquí donde estamos ahora cantó Carlos Gardel, en 1926. Tocó la guitarra y cantó, con una historia bárbara. Gardel estuvo guardado en la estancia La Porteña de Guiraldes, porque por cuestiones de mujer había matado a una persona. Y Ricardo Guiraldes lo tuvo guardado en la estancia. Aquí, en esta esquina, nació Norberto de la Riestra, el gran economista de la historia argentina. Así que, gracias a Dios, estamos en un lugar histórico, sí, y este es un museo que se ha abierto recientemente. ¿Los Gasparini también tienen su historia? Sí, nosotros, gracias a Dios, tenemos a nuestro padre, Osvaldo Gasparini, que hoy tiene 81 años, que tiene su museo acá en la Plaza Gómez, muy visitado. Mi padre vivió con Don Segundo Sombra, lo conoció al viejo paisano. Es un dibujante de motivos camperos, criollos. Él me enseñó a dibujar los caballos, los gauchos. Después estudié Bellas Artes. Y bueno, pero el espíritu de Gasparini está acá, en este lugar. Sí.
muchos circuitos, muchas visitas, es un poco volver un poco a la vieja usanza, volver a las viejas tradiciones, ¿no? Acá en San Antonio. Así es. Todo, el progreso sigue. Es un pueblo que tiene 20.000 habitantes. Lo que es muy grande es la tierra. El partido de Areco tiene 86.000 hectáreas, pero el radio urbano tiene 20.000 habitantes. Es una zona agrícola ganadera, sobre todo agricultura. No hay industrias, hay algunas empresas medianas y pequeñas, pero el trabajo es agropecuario. Pero estamos en el casco viejo, en el lugar histórico, como si fuera la colonia del Sacramento en Uruguay, y después la gente sigue construyendo en estilo colonial, y si compra una casa, antigua la recicla, la restaura, como he hecho yo acá, porque se ven los arcos, los techos viejos de tirantes de vigas, de quebracho. Eso es lo que supervive en el Pago de Areco, el amor a las cosas nuestras, a las tradiciones. La novela de Ricardo Guiraldes, Don Segundo Sombra, es la que inmortalizó a San Antonio de Areco. Muchos turistas creen que Don Segundo Sombra es una leyenda, sin embargo fue un personaje real, una realidad. Fíjese usted que Ricardo Guiraldes murió a los 41 años, en París. Lo trajeron a Areco y los gauchos de a caballo lo acompañaron al cementerio. Y encabezando el desfile iba Don Segundo Sombra. Quiere decir que por primera vez en la historia de la literatura mundial, un personaje sepultaba a su propio autor. Es realmente conmovedor, insólito, ¿no? Don Segundo Sombra vivió 9 años más que Ricardo Guiraldes. Bueno, te agradecemos esta síntesis y por supuesto desearte suerte en esto que has inaugurado y es un poco retribuir o recrear lo que ya San Antonio está haciendo, ¿no? Muchísimas gracias por su visita y así es, San Antonio de Areco guarda sus costumbres. Gracias. Después estaba todo azulejado, sí. Y al sacarlos de azulejo, claro. te aparecieron los ladrillos a la vista, ¿no? Sí, sí. Y las arcadas, ¿eh? Sí, Había claro. también un cielo raso bajito. Claro. Que cuando nos sacamos el cielo raso estaban todos tirados. Totalmente, mirá que linda, las viejas gancheras. Claro, cada una tenía su propia... Hubo dos, la que vamos a decir, esa fue una. Sí. La vieja lluvia. ¿Viste? Sí, es hermoso. Mi mamá decía, Es bastante similar, porque es una... Sí, Sí, ya.
campaña.